Para poder acercarnos al tema de polimorfismo utilizaremos dos de nuestras clases ya implementadas, la clase punto que representa un punto en un plano cartesiano, dos coordenadas, la clase punto 3D que es subclase de punto, tiene tres coordenadas, y entonces lo que necesitamos es una instancia de cada clase y un apuntador de la superclase. Lo que queremos es observar el comportamiento normal. Si a ese apuntador le damos la dirección de un objeto de su misma clase, él puede invocar cualquiera de los métodos que se encuentran en esa clase. Y que tiene, por supuesto, implementado la instancia P. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos. Bien, ahora, si nosotros le damos la dirección a un apuntador de una superclase, le damos la dirección de un objeto de subclase, no hay ningún error, eso es posible. Sin embargo, el apuntador únicamente puede acceder a los métodos que se llamen idénticamente a los métodos que él conoce, por supuesto. Punto 3D tiene heredados, pídele al usuario tus datos, muestra tus datos, dame tu X, dame tu Y, modifica tu X, modifica tu Y. Él puede utilizar todos estos, pero como pueden ver, no aparece ninguno de los métodos propios del punto 3D. Es decir, no aparece dame tu Z, no aparece modifica tu Z. Y esto es porque PTR es un apuntador de superclase. Resulta que a pesar de que PTR está guardando la dirección de un punto en 3 dimensiones, PTR está provocando erróneamente que punto 3D se comporte como algo que no es, un punto en 2 dimensiones. Están apareciendo las coordenadas X y Y únicamente del punto 3D. Esto podemos corroborarlo notando que PTR nos hace creer que P3D es un punto en 2D y no es así. Entonces ese comportamiento es erróneo porque P3D es un punto en 3 dimensiones, tiene 3 coordenadas. Lo mismo ocurre con el otro método que se llama idénticamente y que tiene P3D. Pídele al usuario tus datos. Nosotros esperaríamos que nos pidiera 3 coordenadas, pero solo nos pide 2. La razón es nuevamente la misma. PTR es un apuntador de superclase. Él solo conoce el pídele al usuario tus datos de esta clase. Él solo conoce el muestra tus datos de esta clase, y cuando está invocando el método pídele al usuario tus datos y muestra tus datos de P3D, no está mandando llamar al pídele al usuario tus datos propios de P3D ni al muestra tus datos propio de P3D. Está mandando llamar al único que él conoce. ¿De acuerdo? Entonces, ese comportamiento es erróneo. La solución es los métodos virtuales. ¿Qué significa eso? Que punto 3D debe tener su propia versión de los métodos que a nosotros nos interesa que se comporten virtualmente como si fueran de una clase de la que no es el apuntador, es decir, estos dos. Nosotros solo necesitamos anteponer la palabra virtual a los métodos que se llamen igual en la superclase como en la subclase, es decir, que estén sobrecargados. Y entonces, mismas clases, mismo programa, tiene un comportamiento totalmente diferente. El apuntador
es un apuntador de superclase. Está guardando la dirección de un objeto de subclase. Y aunque el objeto de subclase tiene dos métodos, pídele al usuario tus datos y dos muestra tus datos, y a pesar de que PTR solo conoce el de superclase, estamos diciéndole a PTR compórtate virtualmente como si fueras un apuntador de punto 3D. Es decir, cuando guardes la dirección de un objeto de subclase, utiliza el método muestra tus datos y pídele al usuario tus datos de él, no el tuyo. Y de este modo tenemos nuestro comportamiento correcto. Es decir, ahora podemos correr este programa y utilizar un único apuntador de superclase, PTR, que guarde la dirección de un objeto de superclase y se comporta como lo que esperamos. Como un apuntador de superclase, apuntando a un objeto de superclase, utilizando el método pidMuestra que solamente él conoce. Pero ahora al mismo apuntador de superclase le decimos que guarde la dirección de un objeto de subclase y le decimos compórtate virtualmente como si fueras un apuntador de subclase. Es decir, no mandes llamar al pide y al muestra que tienen P3D que son de tu clase. Usa los de él, invoca los de él, los de la subclase. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, esto solo funciona en los métodos sobrecargados en la subclase, en los que tengan el mismo nombre que en la superclase. ¿De acuerdo? Si no tienen el mismo nombre, no va a funcionar. Y si yo se lo pongo a un método que no fue sobrecargado en la subclase, es decir, que no existe su propia versión en subclase, de nada sirve haberlo puesto. PTR, ¿sí?, no conoce más que el único método dame tu X, el único que hay. Si se dan cuenta, solo hay un dame tu X. En esta clase no hay otro dame tu X. Por esa razón es inservible poner el virtual en métodos que no existen con el mismo tipo de retorno, nombre, número de argumentos en la subclase.